En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor y pidámosle que nos llene de su Santo Espíritu. Abrámosle nuestro corazón de par en par, para que Él ponga su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios. Celebramos hoy la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Una memoria que nos va diciendo que María siempre ha estado ligada a la historia de la salvación desde el primer momento en que aceptó ser la madre del Hijo de Dios con nosotros. Por eso esa hermosa experiencia de la Iglesia a lo largo de tantos siglos, elevando nuestra plegaria a Dios Padre, que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de la Santísima Virgen María. Toda oración que le elevemos al Señor a través de María, Él siempre nos escucha. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de San Lucas nos recuerda una realidad presente desde siempre en el mundo. Dios está siempre con nosotros, pero también Satanás ha estado presente y está presente, oponiéndose siempre al querer de Dios. Por eso vale la pena estar muy atentos para caminar siempre de la mano de Dios, que sea Él quien acontezca en nuestra propia vida, y es a Él a quien debemos escuchar. Hoy Jesús nos deja claro que ante Él nadie puede permanecer neutral. O se le acepta y sigue radicalmente, o simplemente no se le acepta. No podemos nosotros, ya nos ha dicho, no se puede servir a 2 señores. Pues en este caso vale también la afirmación: o servimos a Dios o servimos a Satanás. ¿Y de cuánta manera servimos a Satanás? Aceptar al Señor Jesús es confesar que Él es realmente
en quien triunfa el reino de Dios en la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, y su tarea central en el Evangelio es proclamar el reino de Dios. En este punto San Lucas presenta magistralmente un enfrentamiento entre Jesús y el demonio. El demonio es fuerte, pero Jesús lo es muchísimo más. Igualmente el texto nos enseña que el hombre está frente a una decisión definitiva y sin resentimientos. Una decisión definitiva: quedarnos con Dios, caminar con el Señor sin soltarnos de su mano, aceptarlo totalmente en nuestra vida, comprometernos a anunciarlo con nuestros propios hechos y palabras donde quiera que nos encontremos. El gran reto de hoy definitivamente es ser un testigo creíble de la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Si nosotros nos entretenemos en leer los distintos medios de comunicación, los productores de cine, radio, televisión, prensa, la internet, etc., ¿cuánta gente trabajando al servicio de Satanás, proponiéndole situaciones equivocadísimas a toda la población a nivel mundial, invitando a pueblos enteros a negar totalmente la presencia de Dios para entregarse de raíz al mal y al maligno, a Satanás? Nosotros bautizados, a quienes Cristo arrebató del dominio de Satanás, por la fe podemos decir que somos de Cristo, que caminamos con Cristo, que por eso somos cristóforos, es decir, portadores de Cristo. El vivir el testimonio de bautizado traza una línea limítrofe entre los hombres, y el trazado de esta línea marca la diferencia entre quienes testimonian el bautismo de Cristo hasta la muerte en una vida consagrada al servicio, aunque no se haya podido recibir el bautismo de agua. En el mundo siempre encontramos muchísima gente de buena voluntad, que confía en Dios, que vive de la mano de Dios, pero que por algún motivo no ha podido celebrar el bautismo de agua y del Espíritu Santo, pero hacen de su vida una vida plena de la presencia de Dios, haciendo en todo momento la voluntad del Señor. Y esta línea también marca entonces el límite entre quienes se abandonan en las tentaciones diabólicas de poder, de inmoralidad, de inercia espiritual. Tentaciones diabólicas en toda parte, en todo el mundo. Tentaciones diabólicas que llevan inclusive a hablar de cápsulas fabricadas con carne humana. Tentaciones del demonio que llevan a promover la pedofilia en naciones enteras y con el apoyo de los gobiernos locales. Tentaciones diabólicas, pudiéramos hacer una lista inmensa, pero inmensa. ¿Cuánta falta nos hace entonces confiar más en Dios y vivir con una mayor claridad nuestro compromiso de cristianos bautizados? Esta línea pasa entre quienes buscan practicar la palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y aquellos que viven según la palabra del tentador, yo no quiero servir. Y es cuando nosotros escuchamos, nos dicen la voz de la conciencia, que por un oído escuchamos que Dios nos está hablando, pero por otro lado escuchamos la voz del enemigo que nos invita a hacer todo lo contrario. El tentador siempre está dispuesto
a trabajar. No podemos dejar rendijas abiertas en el campo de nuestra fe, de nuestra convicción de que Dios definitivamente nos ama y que nosotros lo amamos y que estamos con Él. Cualquier rendija que dejemos abierta en el campo de la fe será aprovechada por el tentador, por Satanás, para hacernos caer en sus trampas, para llevarnos a la idea que es mejor vivir sin servir, es mejor estar lejos de Dios, pero no. Gracias a que el Señor nos ama, Él mismo nos anima con la presencia de su Espíritu Santo a decirle con frecuencia: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta línea pasa también a través de nosotros, a través de mí. Una parte me dice: no quiero servir. Otra dice: quiero servir. Tanto el espíritu bueno como el espíritu malo tienen en mí una línea fronteriza. Existen personas totalmente poseídas por el espíritu malvado, pero nosotros no tenemos el poder ni el derecho de juzgar absolutamente a nadie. Dios es el único juez. Entonces, dejemos a Dios ser Dios. Una de las grandes tentaciones que nos pone Satanás es esa de querer estar murmurando de la gente, hablando de otras personas, de la propia familia, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de universidad, en fin. La lengua es una parte pequeñísima del cuerpo, pero una lengua mal empleada es la que genera las grandes guerras que se presentan en el mundo. Valdría la pena leer la carta del apóstol Santiago, y allí él nos advierte sobre el uso adecuado de la lengua, un uso adecuado del don de la palabra que Dios ha puesto para que nos podamos comunicar como verdaderos hermanos e hijos de Dios. Una pequeña brasa de bondad y de disponibilidad puede entrar en contacto con Jesús. Puede sobresalir de entre las cenizas recalcitrantes, egoístas y depravadas. Y Jesús ciertamente no desprecia esa brasa de bondad. Por eso, Él mantiene un corazón siempre abierto para acoger al pecador que se arrepiente, se aproxima a Él, reconoce su falta y se compromete a cambiar totalmente su actuar y su actitud en la vida. El Señor perdona 70 veces 7. Perdona siempre. Él expulsa a los demonios de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida. Y lo expulsa con el poder de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y cuando Él expulsa al demonio con el poder, y en el nombre y el poder de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. Pongámonos con más fortaleza en las manos del Señor, para que nuestra vida no esté dividida entre el querer servir a Dios, pero también entre el querer estar alejados de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé una fortaleza para mantener una unidad de espíritu. Pensar siempre en Él, actuando como Él desea, buscando el bien, haciendo lo bueno. Y atentos, porque en la oración del Padre Nuestro decíamos ayer, el Señor nos invita a decirle siempre: Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Pues el Señor nos libera del maligno. Impide que caigamos en la tentación del pecado, si nosotros de verdad estamos en sus manos y se lo pedimos con frecuencia. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, nos acompañe en este recorrido por la palabra de Dios,
para que como ella la amemos cada día más y la practiquemos con mucha sinceridad y fe. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.